Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Me vuelvo a presentar. Soy Patricia Lago Marcino y bueno, aunque no lo podamos creer, llegamos a las últimas tres clases del programa de teóricos que supone el desarrollo de la unidad 17, unidad que incluye una serie de textos que hacen a terminar de situar el valor, el alcance, las posibilidades y los límites de la terapia analítica, ni más ni menos, ¿no? Bueno, al menos este, es, por lo que se va a interrogar Freud, ¿no? Pero antes de abordar esa unidad en particular, voy a retomar lo que quedó pendiente de la unidad 14 que trabajó Elena con ustedes sobre el problema económico del masoquismo, al que Elena hizo referencia en más de una oportunidad, fundamentalmente en el aspecto más estructural del masoquismo, que pone en juego a lo que Freud llama masoquismo erógeno primario, y que en esta oportunidad vamos a desarrollar un poco más para terminar de ubicar cierto movimiento que se produce entre Más allá del principio del placer, que es de 1920, y este texto, que es de 1924, y que permite dimensionar un poco más los modos de presentación, los ropajes clínicos, para decirlo de algún modo, de cómo se presenta lo que despejó como pulsión de muerte, bueno, y que en esta oportunidad está en una relación más visible con lo que tenemos que desarrollar de esta unidad, teniendo desde ya como trasfondo los referentes que él desarrolló en base al principio del placer, ¿no? Los sueños traumáticos, el juego del Fordá y la repetición en transferencia, que lo llevaron a interrogar sobre lo que consideraba hasta determinado momento el imperio irrestricto del principio del placer, ¿no? Eh, Solo que lo que presenta, en lo que nos trae, digamos, en el problema económico del masoquismo, ya está pensado en función del último dualismo. Bueno, a mí me gusta comenzar siempre cuando doy este texto por lo que el título mismo ya anticipa, señala, pero que puede pasar desapercibido, y es que el masoquismo como tal introduce un problema en el punto de vista económico. ¿Por qué? Por lo que desarrollaron con Elena, y es que si el principio del placer regulara sin restricción los procesos anímicos, de modo de evitar el displacer o apuntar a la ganancia del placer, ¿cómo entendemos entonces una tendencia que apunta al dolor como meta? En principio vamos a ubicar un par de cosas que anteceden para enmarcar un poco la cuestión, ¿no? del movimiento que se fue produciendo. En 1915, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, el masoquismo, como práctica sexual perversa, se explicaba por reversión del sadismo contra la propia persona y era una expresión más de la pulsión sexual. Y hasta un determinado momento vimos que el aumento de tensión equivalía a displacer y la disminución a placer. Ahora, y no sin haber ubicado a la pulsión de muerte y su accionar silencioso, se le hizo necesario resituar estos postulados. Por lo que placer y displacer no pueden reconducirse sin más aumentos y disminuciones de cantidad de eso que llamamos tensión del estímulo, aunque es evidente que tiene mucho que ver con esto, sino que se explican también por el carácter cualitativo que las acompañan, ¿no? Bueno, desde ya que no es nuevo tampoco que Freud ya dijo que placer y displacer son cualidades que aparecen en la conciencia y que acompañan a los aumentos y disminuciones de tensión. La cuestión es cómo se reformula esto a partir de haber ubicado a la pulsión de muerte. De hecho, dice en este mismo texto que la excitación sexual es un claro ejemplo
de que hay aumentos de tensión placenteras, mientras que otros, aunque comprometan a lo sexual también, pero por producir conflicto al yo, recuerden a Emma y su atracción por el vendedor, lo que terminó desencadenando, ¿no? Bueno, valen como displacenteros y hacen a la represión. Entonces tenemos ahí dos tipos de aumento de tensión, ambos ligados a lo sexual, pero uno desencadena displacer, el otro placer. Desde ya que no es que a Freud se le hubiera escapado en otro momento que la tensión sexual tiene que ver con el placer. Simplemente que se dedicó a despejar que de esa tensión era capaz de provocar conflicto, ¿no? Como aclaré en más de una oportunidad, los síntomas no se crean a expensas de toda la sexualidad, de toda práctica sexual, sino de lo que de ella se fue entramando hacia un a reprimir. La cuestión en esta oportunidad es que el placer y el displacer vehiculizan algo más que lo sexual, ¿no? Este es el punto de diferencia. Caracterizada entonces la pulsión de muerte como la primera tendencia de lo orgánico vivo a reproducir un estado anterior, como tendencia a lo inorgánico que equivale al cero de excitación, es decir, que uno podría equiparar a muerte, la cuestión es cómo no confundir al principio del placer como regulador de los procesos vitales y que incluye disminuciones de tensión placenteras, como el orgasmo, por ejemplo, de lo que regula esa tendencia a cero. Toma entonces de Barbara Lowe, una analista de su entorno, la idea de un principio de nirvana como lo que expresa la tendencia de la pulsión de muerte, para diferenciarlo del principio del placer, que subroga la exigencia libidinal, y de su modificación, el principio de realidad, que responde al influjo del mundo exterior. Aclarando además que ninguno de estos principios es destituido por los otros, sino que coexisten en la regulación de una vida anímica tan compleja y se concilian aun cuando se desemboca en conflictos. Porque el yo, como esclavo de tres amos, como vieron ya en el yo y el ello, va a tratar de satisfacer a todas las tendencias, que ahora se incluye a lo mortífero. Bueno, volviendo ahora al masoquismo como tal, después de haber circunscripto cuál es el problema económico que introduce, que insisto, supone poder responder a cómo una meta de la sexualidad podría ser la satisfacción en el dolor, o lo que es equivalente, cómo puede haber placer en el dolor, va a decir que se ofrece a la observación, es decir, a la clínica, bajo tres figuras. Como condición a la que se sujeta la excitación sexual, es una. Dos, como una expresión de la naturaleza femenina. Y tres, como una norma de conducta en la vida. Al primero lo llama masoquismo erógeno, al segundo masoquismo femenino y al tercero masoquismo moral. ¿Qué dice al respecto? Que la tercera forma es la más importante en cierto sentido y que fue discernida por el psicoanálisis como ligada al sentimiento de culpa inconsciente. ¿Por qué dice que es la más importante? Yo lo respondería de este modo, que es como lo entiendo, ¿no? Así como todos soñamos, todos tenemos conciencia moral, más allá de las diferencias no menores en los efectos que puede producir el sentimiento moral. Digo, no es lo mismo que la culpa aparezca como efecto de haber hecho algo malo, qué sé yo, si uno robó algo o maltrató a alguien inmerecidamente, en cuyo caso la culpa aparece como una respuesta del yo, pero sobre todo como un afecto reconocible por haber obrado mal, que si alguien habla de sí mismo diciendo que es una porquería, que no merece la menor consideración y sin tener argumentos, ¿no?, para solventar semejante apreciación de sí mismo. Pero donde se puede leer un castigo en ese porquería, por alguna culpa irreconocible como tal.
Bueno, de hecho, Freud tiene un texto que bordea esta época, no me acuerdo si es del 23 o del 25, que se llama Los que delinquen por sentimiento de culpa, donde justamente invierte la relación entre el hecho delictivo y la culpa, ¿no? Que si bien desde el sentido común uno podría decir, bueno, si uno cometió un hecho delictivo después se va a sentir culpable, lo que Freud dice es que es al revés, que hay algún sentimiento de culpa inconsciente o una necesidad de castigo inconsciente que empuja al hecho delictivo como para encontrar algún argumento y seguramente algún castigo. Bien, en relación a la primera forma de masoquismo, no hace referencia en principio, salvo lo ya dicho, que es una condición a la que se sujeta la excitación sexual. Y aprovecho para recomendarles una película, si no la vieron, que se llama La Venus de las Pieles. Es una película maravillosa, es de Polanski y trata sobre un ensayo teatral, ese es el argumento de la película, un ensayo teatral sobre la Venus de las Pieles, que en rigor de verdad es una obra literaria de von Sacher-Masoch, de cuyo apellido se saca el término masoquismo. Bueno, es fantástica como película, pero además ilustra excelentemente no solo esto que Freud llama masoquismo erógeno, sino lo que vamos a trabajar ahora, el masoquismo femenino. Bueno, si no, desde ya que está la obra literaria de Masoch, ¿no? La Venus de las Pieles, para quien se interese por este punto. Bueno, Freud arranca entonces desarrollando el masoquismo femenino porque dice que es el más accesible a la observación. Pero lo más llamativo y lo más maravilloso a mi gusto, y en contra de cualquier indignación que el término masoquismo femenino pudiera despertar a priori, es que lo analiza a partir de posiciones masoquistas de hombres y que desagregan dos variedades. Una, los que tienen fantasías masoquistas y que concluyen en el onanismo o que en sí mismas estas fantasías terminan figurando la satisfacción sexual en casos de impotentes. Y dos, las escenificaciones reales de perversos masoquistas que llevan a cabo punto por punto lo que los otros fantasean. ¿Recuerdan que, fundado en el polimorfismo perverso infantil, Freud decía que la neurosis era el negativo de la perversión? Esto es, que en los neuróticos encontramos en la fantasía lo que los perversos llevan a la práctica. Bueno, acá plantea que en ambos casos el contenido es el mismo, si bien en unos fantaseado y en otros actuado. Y es el siguiente, y lo leo textual, ¿no? Ser amordazado, golpeado dolorosamente, azotado, maltratado, injuriado, sometido a obediencia incondicional, ensuciado, denigrado. Y no hace diferencia porque lo que importa es despejar a dónde conduce eso. ¿Qué soporta ese tipo de ideación o de práctica? Si bien, obviamente, no es lo mismo gozar fantaseando ser azotado que necesitar ser azotado dolorosa y efectivamente en la realidad para gozar. Bueno, de hecho sabrán que hay más de algún artista conocido para quien algo del goce sexual estaba ligado al ahorcamiento, a la asfixia, ¿no? Y bueno, se pasaron un poquito de rosca y terminaron muriendo en medio de una práctica masturbatoria. Bien, bueno, de eso se trata en este texto, ¿no? De ese borde, justamente. Y lo que dice Freud, por supuesto extraído de la clínica, del análisis de fantasías de este tipo, es que el masoquista quiere ser tratado como un niño pequeño, desvalido y dependiente, pero sobre todo como un niño malo que merece castigo. ¿Y por qué lo llama femenino entonces?
porque el significado que esconde, ¿no? Lo que está por detrás de este querer ser tratado como un niño malo es ser castrado, poseído sexualmente o parir. Situación características de la femineidad, dice, ¿no? Y noten que no dice de la mujer, sino que habla de lo femenino, cosa que desde ya hacia la mujer, pero no excluye a los hombres, evidentemente, ¿no? Por lo que viene trabajando. Bueno, no quiero abundar al respecto porque ya lo trabajaron en seminarios y ya deben contar con que Freud no reduce lo masculino y lo femenino a la diferencia sexual anatómica, ¿no? Sino que hace un trabajo vastísimo para explicar las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Bien, todo esto supone un sentimiento de culpa manifiesto en las fantasías, dado que está supuesto que la persona esta que merece ser castigada infringe algo, ¿no? Alguna ley, alguna prohibición. Racionalización superficial agrega que esconde su nexo con la masturbación infantil, que ya sabemos, porque lo venimos trabajando por diversos lados, que está ligada a objetos y a prácticas que devienen incestuosas. Lo que está claro en todo caso, se trate de fantasías o de práctica, es su evidente carácter sexual. Y agrega que el masoquismo femenino, tal como lo describió, se soporta enteramente en el masoquismo erógeno primario. O sea que agrega, como en todo, un primer tiempo sobre el cual hace retroacción o al que resignifica. Es decir, que ese placer de recibir dolor, al que llamó masoquismo erógeno, en cuanto a la práctica sexual perversa de adultos, y que ligó al masoquismo femenino descrito a partir de las fantasías de ciertos hombres por coincidir en su contenido, sería secundario respecto de un masoquismo erógeno primario. ¿Y a dónde nos lleva Freud para poder pensar ese masoquismo erógeno primario? Fíjense ustedes, ¿no? A 3 ensayos. Y acá lo dice así, que en su momento él formuló la tesis de que la excitación sexual se genera como efecto colateral a una gran serie de procesos internos, por lo cual basta que la intensidad de estos rebase ciertos límites cuantitativos. Bueno, traducido y en un intento de simplificar un poco, hace referencia al apuntalamiento, ¿no? A que la excitación sexual que se engendra allí donde se satisface la tensión de la necesidad, se liga a esta tensión que muy tempranamente nombra dolor. Elena hizo referencia en una de sus clases a que evoquen que la contrapartida que Freud propone a la vivencia de satisfacción es la vivencia de dolor, y que si bien en la interpretación de los sueños aparece como vivencia de terror, que es donde ustedes la vieron, es sobre lo que él ya había desarrollado en el proyecto de una psicología para neurólogos, donde la llama vivencia de dolor. Bueno, sabemos ya desde aquella época, ¿no? Desde la época de 3 ensayos, que si esta tensión no sobrepasa determinado nivel, no desencadena el llanto, que vale como llamado al otro del auxilio ajeno, por lo que, pasado determinado nivel, esa tensión que ahora podemos llamar dolor, apunta a la descarga que a su vez culmina en la satisfacción que pone fin al dolor. Bueno, a eso es a lo que Freud nombra coexcitación libidinal en este texto, ¿no? Y a ese cruce fundante entre dolor y libido es a lo que Freud llama ahora masoquismo erógeno primario. Bueno, si quieren también hay otro antecedente, espero no embrollarlos con esto, pero me parece que vale la pena traerlo,
en lo que llamó narcisismo primario, concepto tan opaco, tan difícil, ¿no? que Polo desarrolló también. Ese resto libidinal que no se cede a los objetos y que queda en el interior del yo, en su núcleo, como polo de atracción para la libido, que llama de objeto, en función de que salió del yo e invistió objetos por fuera de él, ¿no? Pero que cuando le retorna, no es que le produce al yo la sensación de ser lindo y bueno, como el sentido común suele interpretar al término narcisismo. Recuerden que él, al narcisismo primario, lo despeja a partir de la esquizofrenia, ¿no? Donde el retiro de cargas del mundo dice que produce un extrañamiento de la realidad, y que lo que termina produciendo como contrapartida es el delirio, sintetizando bastante. Bueno, ¿y cómo caracterizaba esa libido del yo, a esa libido que revertida sobre el yo tiene una cualidad ya otra, ¿no? Para diferenciarla de la libido, en tanto se la pueda reconocer claramente como energía sexual. Más allá de que en la introducción al narcisismo está claro que se le aparece el yo también como un objeto de la libido, entonces algo se empantana del primer dualismo, pareciera, sí ubica que hay algo que no tiene la misma cualidad la libido puesta en objetos que la libido puesta en el yo, bueno, salvo en el caso del cual se extrae el término narcisismo, ¿no? Que es en el perverso, que tiene la conducta de acariciarse, besarse, contemplarse y tratar a su propio cuerpo como si fuera un objeto ajeno, ¿no? Bueno, respecto de esta libido del yo, en algunos textos les pone como un nombre, ¿no? Y en algunos aparece como interés, en otras como egoísmo. De hecho, en la conferencia 26 vieron que él dice que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo, ¿no? Egoísmo que deja del lado del yo. Bueno, y una vez más es claro que algo de la cualidad que acompaña a la cantidad define de algún modo frente a qué estamos, ¿no? Él trabaja también ahí en la conferencia 26 el egoísmo y el altruismo, donde, digamos, claramente se revelan o se revela una disposición libidinal absolutamente distinta respecto de los objetos. Bueno, les traigo esto porque justamente en ese momento Freud aclara que un poco apresuradamente tuvo que salir a explicar lo que no tenía muy claro aún, pero que lo que sí sabía es que no había una energía única que el término libido pudiera sintetizar como pretendía Jung, y que el conflicto psíquico evidenciado en el núcleo mismo de la clínica hacía necesario sostener un dualismo que explicara la oposición entre el yo y su propia sexualidad. Y en ese sentido es que podemos pensar que el narcisismo primitivo, como residuo en el interior del yo, que no se cede y que hace al repliegue de las investiduras libidinales de objeto, ¿no? Termina conduciendo a un goce autoerótico que linda más con lo mortífero que con otra cosa, resignificado desde la advertencia de la pulsión de muerte, ¿no? Recuerden aquel texto que Freud le pone, o en realidad que lee en el chupeteo del lactante a la altura de 3 ensayos, ¿no? ¿Qué lee él en ese chupeteo autoerótico? Algo del orden del lástima no poder besar mis propios labios. Donde en el lástima uno encuentra expresada la añoranza, ¿no? Por algo perdido, por algo que se apunta a reencontrar, pero que no.
Y en el besar mis propios labios está la imagen de un cuerpo que aspiraría a algo así como a reabsorberse a sí mismo, ¿no? Un cuerpo que se podría bastar a sí mismo. Bien, acá, y no sin haber despejado la pulsión de muerte, propone al masoquismo erógeno primario como, digamos, el testimonio que habita en el interior del yo de lo que la libido ha logrado ligar de esa cantidad que por sí sola tendería a celo, lo que equivale a la muerte, y que dice que es la primera pulsión que aparece, ¿no? La primera tendencia que aparece tan pronto se despiertan las cualidades de lo viviente, tan pronto comienza la tensión de la vida. Bueno, pero ¿cómo nos enteramos de esto? Una vez más, por manifestaciones que en la clínica se presentan y de las que hay que poder explicar cuáles son sus resortes, ¿no? Que las solventa. Así es que, como dije antes, la conducta del perverso masoquista, que claramente obtiene satisfacción sexual en el dolor, y a la que definió como masoquismo erógeno, hay que pensarlo como un masoquismo secundario respecto de ese masoquismo primario. A las fantasías masoquistas que soportan la excitación sexual de algunos neuróticos y que caracteriza como masoquismo femenino, también hay que reconducirlas allí. Ahora bien, la idea que agrega es que si la tarea de la libido es volver inocua a esta pulsión que llevaría rápidamente a la desagregación de lo vivo, en parte lo consigue desviándola hacia el exterior, hacia los objetos del mundo en calidad de pulsión de destrucción, de apoderamiento, de voluntad de poder, dice. Varios nombres para lo que se verifica como de la pulsión de muerte se destina al exterior. Desde ya que parte de esto que se deriva hacia afuera es puesta al servicio de lo sexual, ¿no? Y ahí encuentra su fundamento el sadismo propiamente dicho. Ese que también ilustra el Marqués de Sade en su obra, tanto que, como en el caso de Massog, se tomó su nombre para denominar a cierto tipo de conducta sexual. Y yo agregaría, Freud lo hace también, en algunos lugares, que ya van a ver, que si bien en el sadismo del perverso, encontramos la expresión más evidente de cómo eso devenido pulsión de destrucción participa de lo sexual o participa con lo sexual en lo que se le destina al objeto, también de modos atenuados se lo encuentra en la sexualidad en general o en las prácticas de la sexualidad en general. La cuestión, una vez más, es que no todo se deriva hacia afuera, por lo que queda ese residuo en el interior del yo, ligado libidinalmente con la ayuda, dice, de la coexcitación libidinal. El supuesto entonces es que se produce allí una mezcla de proporciones muy variables entre las dos pulsiones, por lo que no hay una pulsión de muerte y una pulsión de vida puras, sino aleaciones de ambas y de proporciones muy variables según los casos. Bueno, retengan esto de las proporciones muy variables porque es lo que va a soportar cuestiones que vamos a seguir desarrollando. Vamos ahora a la tercera forma de masoquismo que Freud aísla como otra de sus manifestaciones, cuyo soporte también estará en el masoquismo erógeno primario, pero en la que no se verifica, o más que eso, es que no se hace evidente su relación con lo sexual, que es el masoquismo moral, cuya forma extrema se reveló en la reacción terapéutica negativa, ¿no? O sea,
en la resistencia del superyo en pacientes que frente a los influjos benéficos de la cura, se produce una revuelta contra la misma y un aferramiento a la condición de enfermo, a partir de lo cual Freud pudo ubicar la acción de un sentimiento de culpa inconsciente o necesidad de castigo inconsciente, justamente por la paradoja de que la culpa no se manifiesta en la conciencia, ¿no? Es más, él dice, no se sienten culpables, se sienten enfermos. Pieza clave de lo que ustedes trabajan como ganancia de la enfermedad. Bueno, como vieron ya en el yo y el ello, el superyo es la instancia moral que le señala al yo permanentemente su distancia respecto del ideal del yo. Le señala la falta, ¿no? Le señala lo que le falta, le señala la castración, para tomar el concepto que ustedes trabajaron en seminarios y que por esta vía se presenta como falta moral. Desde ya que, bueno, sé que el yo y el ello, Freud habla de superyo o ideal, ¿no? Como si fueran dos nombres de lo mismo. Sin embargo, más vale, son dos caras de lo mismo. Ahora vamos a ver. La culpa, ¿no? El sentimiento de culpa consciente, aparece entonces como un signo de la tensión entre el yo y el superyo, o entre el yo y la conciencia moral. Sin embargo, y lo más importante que Freud nos enseña en el yo y el ello, y quizás lo más difícil de pescar, es que el superyo es un subrogado del ello frente al yo, y que sabe del ello antes de que el propio yo sepa. Es decir, sabe por qué el yo merecería castigo antes de que el yo lo sepa respecto de sus fijaciones tempranas. Y el yo, en tanto esclavo de tres amos, no puede más que ofertarse masoquistamente al castigo que el superyo sádico le impone. Y desde ya, por lo dicho, esa relación a la falta no es la misma en todos los casos, ¿no? En algunos, la distancia que implica llegar a ser ideal, a pesar de tener a la conciencia moral señalándole al yo cuánto le falta, permite un camino, un aire, un algo a recorrer. Pero en otros eso se acorta de modo que la necesidad de castigo se hace sentir con una ferocidad que no admite ni siquiera argumento para la culpa. Por lo tanto, se sienten enfermos y no culpables, como muy bien señala Freud. Bien, hasta acá lo que tenemos que ver de lo que desarrolla en el problema económico del masoquismo, y donde lo importante es que quede claro, en la medida de lo posible, la incidencia de ese núcleo que llama masoquismo primitivo erógeno, porque además, en lo que ya vinieron viendo, en cuanto al interjuego entre represión, regresión y fijación para explicar la formación de síntomas, a esta altura, y no sin el lugar que la fantasía ocupa al respecto, ¿no? Lo que puede agregar a partir de situar esa amalgama temprana entre pulsión de muerte y pulsión de vida, es que cuando la libido emprende el camino regrediente hacia las fijaciones, se produce una desmezcla de las pulsiones, cosa que van a trabajar más precisamente en otro espacio, pero sobre lo que me interesa acentuar, que lo que allí se verifica, lo que esa desmezcla deja ver, aunque sea brumosamente, son las dos caras de la repetición que trabajó Elena con ustedes. Esa que desde siempre se enmarca dentro del principio del placer, dado que supone displacer para el yo, pero satisfacción para otro sistema, y esa otra más opaca y silenciosa que repite lo que nunca va a proporcionar placer porque vehiculiza algo que
más allá y que Freud ya vislumbra e interroga cuando trabaja los sueños traumáticos de las neurosis traumáticas de posguerra respecto de si no habría que pensar en oscuras tendencias masoquistas del yo, ¿no? Bueno, en este texto está la respuesta. Bueno, ahora sí, vamos a análisis terminable interminable, texto central, diría yo, de la unidad 17, pero antes de introducirnos a los capítulos que figuran en el programa, como los que tenemos que ver, quiero contarles lo que Freud propone en el capítulo 1, es decir, cómo arranca, cómo introduce este texto, porque creo que ahí está situada la clave de a qué va a responder en los siguientes, ¿no? Más allá de los temas en los que decidió detenerse para examinar cosas que no es que no estuvieran ya de algún modo transitadas en otros textos, pero que sí acá pudo darles una consistencia particular que hace a poder responder a lo que del título se desprende y que bien podría ser formulado como una pregunta, ¿no? ¿Análisis terminable o interminable? ¿Se termina el análisis o no? Piensen en principio que siendo este texto del 37 y muriendo Freud en 1939, es decir, solo 2 años después, ¿no? En los que de todos modos no dejó de producir y de producir cosas brillantes, ya había desarrollado a esta altura todos los conceptos posibles para explicar la complejidad de la vida anímica y había dado montones de vueltas sobre los recursos de la terapia analítica, desde la técnica hasta su soporte esencial, la transferencia. Entonces, en este texto, cuyo título, por supuesto, ya algo nos anuncia, va a cruzar ambas cosas para interrogar sobre las condiciones de posibilidad de pensar en la finalización de un análisis y qué implicaría en todo caso eso. Así es que en el capítulo 1 arranca diciendo que la experiencia analítica ha enseñado que liberar a un ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades de carácter, es un trabajo largo. Por lo que desde el comienzo casi se intentó ver cómo abreviar su duración. Y más allá de los motivos que pueden ser razonables, ¿no? Freud advierte en estos intentos un residuo de cómo la medicina abordaba previamente estos fenómenos y que era como productos inútiles de daños invisibles. Por lo que si ahora, a partir de él, por supuesto, y de lo que fue descubriendo y del lugar que hubo que darle al psicoanálisis, ¿no? Había que darles alguna entidad, por lo menos había que terminar con eso lo más pronto posible. Y entonces cuenta que uno de los que intentó ese camino fue Otto Rank, que creyó encontrar en el trauma del nacimiento la clave de toda la neurosis, por lo que tramitando vía análisis ese trauma primordial, esperaba eliminar a la neurosis entera, algo así como que trabajar una piecita permitía ahorrar todo el resto. Bueno, lo que Freud le responde al respecto en cuanto al trauma del nacimiento a Rank, ustedes lo van a trabajar perfectamente en estos últimos, en estas últimas clases de seminarios en inhibición, síntoma y angustia. Pero acá, y al respecto, nos dice Freud que este intento de Rank era hijo de su época, ¿no? Concebido bajo el influjo de la oposición entre la miseria de posguerra de Europa y la prosperidad americana, y destinado a compasar el tiempo de la terapia analítica con el apuro de vida norteamericana.
Es decir, le dice a Rank: sos un hijo de Norteamérica y de su apuro. ¿No? El apuro de la vida norteamericana, 1937. Imagínense lo que diría Freud hoy, cuando ya se ha llegado a ponerle acelerador al audio de WhatsApp, porque 5 minutos es mucho tiempo como para andar escuchando algo con el ritmo de vida actual, ¿no? Bueno, es decir, es para pensar, porque digamos, tal como lo planteamos por otros motivos en las primeras clases, tanto Elena como yo, Freud no desconoce nunca los efectos de su época, ¿no? Y con qué discurso epocal está en interlocución. Entonces, así como les comenté en las primeras clases que el psicoanálisis como tal tan pronto emergió, sufrió el mismo destino del inconciliable para el yo, el rechazo, por poner a la sexualidad en el centro del conflicto psíquico, siguió cosechando argumentos para ese rechazo que con el tiempo viró a es antiguo, ¿no? Cuando en principio fue revolucionario, y hoy por hoy llegamos al es machista, aún desconociendo en cada momento los fundamentos de su doctrina, ¿no? Porque desde ya que no hay ningún problema en que se haga objeción a una teoría X, el tema es en función de qué, ¿no? Se hace objeción a una teoría, si es desde el prejuicio, si es desde lo que no se quiere saber o si es desde fundamentos teóricos que podrían rebatir a otros postulados. Pero el otro argumento de desestimación que aparece desde que tengo uso de memoria fue y sigue siendo: es largo. Entonces, tanto en hospitales como en obras sociales, siempre fue una lucha presentarse para ejercer como psicoanalista. No recuerdo momento, y aún hoy sigue pasando por lo que me cuentan, donde no hubiera que dar cuenta de si era posible el psicoanálisis en el hospital. Y desde ya surgieron las terapias breves en honor al apuro, ¿no? Como no. ¿Y cuál es el apuro? Parece que es una pregunta que hay que poder hacerse, salvo que se considere algo tan erróneo como que hasta que no se termine un tratamiento no se modifica nada. Por lo que Freud nos cuenta que él mismo alguna vez ensayó abreviar el decurso de una cura y nos trae un ejemplo, ¿no? Se trata, en lo que nos cuenta, del caso del hombre de los lobos, uno de los historiales clínicos que Freud publica, donde después de unos años de tratamiento, tras los que ya se habían producido cambios importantes, la cosa se atoró. Entonces Freud decide decirle en un momento que será el último año de tratamiento, pasara lo que pasara, y además decide sostenerlo. Bueno, cuando el paciente vio que la cosa iba en serio, parece que empezó a aparecer un material muy importante de su neurosis infantil, por lo que cuando se despidieron, Freud lo consideraba curado radical y duraderamente. Bueno, él mismo dice que se equivocó por noticias que le llegaron tiempo después sobre este paciente. Aún así, advierte que es una medida útil esta de fijar un plazo mientras se la adopte en el momento justo y que se tenga claro que tampoco es garantía de nada, ¿no? Simplemente es un recurso técnico más y no para cualquier caso. Pero de ninguna manera un objetivo. De ninguna manera un objetivo. Ahora sí, y teniendo, digamos, todo lo dicho como telón de fondo, vamos al punto 2, donde va a plantear la pregunta que verdaderamente le importa, ¿no? Y que no tiene nada que ver con cómo acelerar un tratamiento. Y es si existe un término natural para cada análisis. Y acá quiero subrayar que dice cada análisis. Y si en general es posible llevar a cabo
un análisis a un término tal. Y dado que recurrentemente escuchaba decir de sus colegas opinando sobre algún tratamiento que evidentemente no había sido muy exitoso, es que su análisis no fue terminado o no fue analizado hasta el final, propone que primero hay que ponerse de acuerdo sobre qué implicaría un final de análisis. Por lo que arranca diciendo que prácticamente es fácil de definir, ¿no? Un análisis se termina cuando analista y paciente no se encuentran más para tener sesiones, lo que requiere que ya hayan cumplido aproximadamente dos condiciones si no se trata de una interrupción por lo que fuere desde ya. Una, que el paciente ya no padezca por sus síntomas y que haya superado angustias e inhibiciones. Dos, que el analista juzgue que ha hecho consciente tanto de lo reprimido, que ha iluminado tanto de lo incomprensible y que ha levantado tanto las resistencias como para no temer que se repitan procesos patológicos. Adviertan que en este modo de plantearlo está el tanto, ¿no? El lo suficiente, pero no el todo, que ya pone en juego otro significado en la idea de término más ambiciosa y que implicaría que el análisis haya incidido lo suficiente sobre el paciente que el continuarlo no aportaría nada nuevo. La pregunta sería si el análisis podría llevar a alcanzar un nivel de normalidad psíquica tal que pueda mantenerse estable, cual si se hubieran logrado resolver todas las represiones y llenar todas las lagunas. Propone entonces examinar la experiencia para ver si tal cosa es posible, y lo primero que responde es que todo analista tiene experiencias de esta índole y que hay idea del porqué de estos éxitos. En principio, dice, se trata de pacientes donde el yo no estaba alterado de manera notable. Bueno, ya vamos a ver más adelante y con precisión qué es esto del yo alterado. Pero por ahora, para que lo intuyan, recuerden, por ejemplo, que de Elizabeth decía que parecía una chica normal, salvo por los dolores de pierna, ¿no? Que su estado psíquico cuando él la iba a ver era lúcido y coherente, para decirlo de algún modo, mientras que cuando trae datos de Ana O, habla de alguien a la que un día Breuer la encontraba en estado hipnoide y otro día hablando en otra lengua y habiendo olvidado la lengua materna, es decir, claramente dos estados del yo diversos, ¿no? Donde, así a primera vista y a lo bruto, uno podría decir una parecía normal y la otra parecía una loca. Bien, entonces, en estos casos de éxito, en cuanto al fin de análisis, lo que encuentra es que no solo hay poca alteración del yo, sino una etiología esencialmente traumática. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda etiología tiene en su lugar lo constitucional y lo accidental, como ya vinieron viendo en más de una oportunidad y sobre todo en la conferencia 23, ¿no? Del lado de lo constitucional, que no es lo genético ni lo biológico, aunque haya veces que Freud nombre cuestiones biológicas que parezca que les da alguna entidad, ¿no? Pero más vale es cuando ya no sabe a qué atribuir algunas cosas, que dice, bueno, habrá que ver si la biología explica, bla. Pero bueno, del lado de lo constitucional pone a la intensidad de las pulsiones, que ya vimos que nacen apuntaladas en funciones vitales, ¿no? No vienen dadas con el cuerpo, por lo que esa intensidad pulsional me parece que tenemos que entenderla como dependiendo enteramente de lo que se juega
en el intercambio con el otro de los primeros cuidados, ¿no? Y bueno, desde ya, de las fijaciones que van dejando las fases libidinales, pero también en el interjuego con esos otros primordiales. Y del lado de lo accidental pone a los traumas de la infancia. Por lo que Freud propone que cuanto más intenso sea lo constitucional, tanto más un trauma llevará a la fijación y a la perturbación del desarrollo. Es decir, que lo constitucional le agrega intensidad al trauma, ¿no? Al accidente, que entonces se hace más apto para dejar fijaciones. Y en cuanto más intenso el trauma, tanto más va a exteriorizar su perjuicio, aún con intensidades pulsionales atenuadas. Es decir, que si lo pulsional no empuja a lo patológico, el trauma será lo que se exteriorice como tal. La cuestión es que lo que agrega es que de las dos combinaciones es sin duda la del predominio traumático la que ofrece más ventajas al análisis. Solo en el caso de una etiología de esta índole, y bueno, como ya había dicho, ¿no? De un yo poco alterado, se puede hablar de un análisis terminado definitivamente. Algo así como que es más fácil remover los efectos patógenos de algo accidental que lo que produce la intensidad pulsional a la que ya le agregó hace rato además a la pulsión de muerte. Vale la pena entonces en este punto recordar dos cosas. Una que aparece muy tempranamente, ¿no? Allá cuando decía que el método catártico en ese entonces era asintomático y no causal. Por lo que, removidos los síntomas, quedaba la disposición a generar otros, ¿no? Motivo por el cual se dedica toda la vida a interrogar por la causa, que remite finalmente a cuestiones de estructura, bueno, que terminaremos de precisar. La otra cosa es la que subrayé hace un rato, y es que se pregunta por el término de cada análisis. Y por lo que acabamos de ver, por lo que acaba por lo menos de presentar, parece que depende de las particularidades de la constitución de cada quien, ¿no? Más allá de lo que uno puede plantear como cuestiones universales que no dejan de jugarse en el desarrollo de todos y cada uno de los sujetos parlantes, como podría ser el complejo de Edipo, para dar un ejemplo de los más evidentes. Propone entonces que la intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración perjudicial del yo adquirida en la lucha defensiva y que puede llevar al desquicio psíquico y la limitación son los factores desfavorables que llevan a prolongar la duración de un análisis hasta lo inconcluible muchas veces. Donde lo que importa, en lo que plantea, no está en relación al tiempo, que efectivamente puede ser prolongado, sino más vale a qué es lo máximo que podemos esperar de cada tratamiento, dure lo que dure. Bien, entonces, tres factores en la estructuración a considerar en lo que hace a la posible finalización de un análisis. 1. La intensidad constitucional de las pulsiones. 2. La incidencia de traumas accidentales. Y 3. Las alteraciones del yo. A cada uno de estos factores le va a dedicar un capítulo de este texto para analizarlos en profundidad. Pero dejando consignado, en principio en este capítulo, que estuvo tentado a pensar que la alteración del yo dependía
de la intensidad pulsional, ¿no? Dado que en principio